Secura, la compra a plazos más rápida y simple. Disfruta hoy, paga después. Secura, y ni te enteras. Buenas tardes a todos. Antes de nada, darle las gracias a la organización por darme la oportunidad de participar en el cierre de esta edición del Barcelona Fashion Summit 2023. Una jornada en la que se han ido repasando muchos de los temas de actualidad de nuestra industria. Una jornada, muchos de esos temas los vamos a ver a lo largo de mi intervención. Una intervención que vamos a dedicar a hacer una reflexión, o con la que pretendo hacer una reflexión sobre la necesaria transformación de nuestra industria. Y digo necesaria porque tenemos que atajar los impactos de nuestra industria. Digo necesaria porque necesitamos reducir el consumo de materias primas. Necesitamos reducir el uso del agua. Necesitamos hacer un uso más eficiente de la energía. Necesitamos proteger la biodiversidad, proteger los ecosistemas, proteger a las personas de nuestra cadena de suministro y proteger a las comunidades en las que habitan. En definitiva, estamos hablando de alinear la actividad de nuestra industria con las recomendaciones de Naciones Unidas, conseguir la senda del 1,5 grados y conseguir proteger a nuestro planeta, protegernos a las personas que habitamos en él y, sobre todo, y de forma más importante, proteger a las generaciones que lo van a heredar. Nosotros estamos completamente convencidos de esto. Lo hacemos por convencimiento. Lo hacemos desde que en el 2001 nos adherimos al Pacto de Naciones Unidas, hicimos público nuestro código de fabricantes, nuestro código de conducta de fabricantes y proveedores, o en 2002 lanzamos nuestro plan estratégico de medio ambiente. Ha sido un largo recorrido, pero la sensación es que estamos al principio del camino. La sensación es que lo tenemos todo por hacer. Lo tenemos todo por hacer como industria. Y el mundo necesita nuestra ambición, necesita la ambición de esta industria para mostrar que somos capaces de realizar este camino. Lo hacemos por convencimiento, lo hacemos por voluntad, lo hacemos por responsabilidad con las generaciones futuras, pero también lo hacemos porque es una demanda social, porque nos lo están pidiendo nuestros grupos de interés. Somos una industria grande, una industria de impacto, y lo que nosotros hagamos se va a percibir por el resto de los grupos de interés. Pero como casi siempre ocurre cuando se produce una demanda social, deviene la regulación. Y la regulación está empezando a llegar, pero sobre todo está a la vuelta de la esquina. Y creo que debemos aplaudir la llegada de la nueva regulación. Creo que esta regulación va a ayudar a homogeneizar el comportamiento de las distintas compañías. Va a sentar unas nuevas reglas de juego, va a proporcionarnos estándares, que es lo que necesitamos. Permitidme, para explicar un poco esta necesidad de cambio, hacer una pequeña radiografía del sector, porque casi siempre cuando hablamos de cualquier sector es difícil centrar los números. Pero fijaos, estamos hablando de un sector de 2,5 billones, de 2,5 millones de millones, en el sentido español del término. Si lo pusiésemos como una economía de un país, sería la octava economía del mundo, por delante de países como Italia. Es difícil determinar cuántas personas trabajan en este sector. Si nos fiamos por los datos de la Organización Internacional del Trabajo, yo este fin de semana preparando la ponencia le preguntaba a ChatGPT y me dijo que era difícil dar un número para esto. Bueno, vamos a fiarnos de los números de la Organización Internacional del Trabajo. Habla de 60 millones de trabajadores en el sector textil, ropa, calzado y cuero. Si pensásemos en los trabajadores de las comunidades agrícolas, de las principales fibras naturales que utilizamos, estaríamos por encima de 300 millones de trabajadores, seguro. Con lo cual, nuestra capacidad de impacto es relevante. Pero además, cuando pensamos en el sector, pensamos en las distintas capas de interacción en este sector de forma global. Hiladores,
tejedores, comunidades agrícolas, lavanderías, tintorerías, recicladores, clasificadores de producto. Todas estas distintas capas interactuando, esparcidos por todo el mundo y con un tamaño medio de empresas bastante pequeño. No abunda la gran empresa, la mayor parte de las empresas son microempresas o como mucho pymes. Si hiciésemos un zoom en Europa, fijaos, estamos hablando de 143.000 empresas. Estamos hablando de 1,3 millones de personas implicadas. La Unión Europea es el segundo exportador de productos textiles, solo por detrás de China. Esto yo creo que nos da una buena idea de la relevancia también de la industria textil para Europa, pese a que no es la percepción que todos tenemos. Bien, vamos a entrar en esta idea de la transformación necesaria de nuestro sector. Hemos visto que es un sector complejo, atomizado, disperso por todo el mundo, con lo cual hacer una transformación de una industria como esa es muy complejo. Va a ser difícil. Para nosotros son dos los ingredientes de esta transformación. La colaboración porque debemos llegar a todos los niveles de esa cadena de suministro y solo la magnitud del reto es tal que solo mediante el trabajo conjunto de todos los participantes en esta industria seremos capaces de afrontar el reto. Y la segunda, claramente, es la innovación. La innovación porque la mayor parte de las soluciones que requiere el sector no existen todavía. No tenemos las nuevas fibras que pueden resolver los problemas de nuestros impactos. No tenemos esos nuevos procesos más eficientes en el uso de agua o el uso de energía que necesita nuestro sector. Nuestra industria es la industria de la creatividad. Nosotros, hablando de innovación, tenemos un problema de innovación y hacemos colecciones todos los días. Utilicemos la fuerza de esa creatividad para la innovación en sentido amplio, para cambiar el sector, para cambiar la industria, para cambiar la forma de hacer las cosas, para cambiar el modelo de negocio. Y como siempre en nuestra industria, yo creo que todos lo habremos oído miles de veces en nuestra vida, todo empieza con el producto. En nuestras empresas siempre se empieza hablando del producto y de las materias primas que utilizamos para fabricarlo. Si pensásemos en los procesos, por ejemplo, en los impactos, midiéndolo en términos de emisiones, las emisiones vinculadas al proceso de extracción y procesado de materias primas están en torno al 20% de las emisiones de la totalidad de nuestra actividad. Es una cifra importante. Tenemos que movernos a materias primas alternativas. Necesitamos fibras de menor impacto. Necesitamos movernos a fibras que tengan un menor impacto tanto en emisiones como en biodiversidad como en utilización de agua. Pensemos, por ejemplo, en el algodón, la principal fibra utilizada en nuestra industria. La agricultura tradicional, la producción convencional de algodón es extensiva en el uso de la tierra, usa mucha agua, degrada la tierra, perjudica la biodiversidad, utiliza fertilizantes que tienen gran impacto en las emisiones y en las comunidades en las que estamos. Tenemos el reto de buscar alternativas al algodón convencional. El algodón orgánico es la primera vía. ¿Cuál es el problema? Solo el 2% de la producción mundial es algodón orgánico. El problema es necesitamos el compromiso para escalar esa producción y para que tengamos algodón orgánico disponible para todos. Permitidme hacer una mención a un ejemplo, un caso de uso. Es algo que estamos realizando nosotros. Cuando pensamos en algodón, inmediatamente pensamos en China, en India, en Brasil, en Estados Unidos, pero también hay algodón en Europa, en Grecia y en España. Bueno, hemos lanzado un proceso de colaboración con Espalgodón y el IFAPA,
para realizar pilotos de plantación de algodón orgánico en Andalucía con la idea de conseguir mejorar la productividad del cultivo al tiempo que incorporamos prácticas más sostenibles. Es algo pequeño, está en marcha desde el año pasado, ya tenemos nuestra primera cosecha, tenemos 28 toneladas de algodón. No va a cambiar nada, pero es de esos experimentos que tenemos que empezar a hacer. Y si me permitís continuar con otro ejemplo, me gustaría hablar de un siguiente paso, la agricultura regenerativa. Porque la sostenibilidad no es algo estático, es algo que está evolucionando. El algodón orgánico es mucho mejor que el algodón convencional, pero el algodón cultivado con técnicas regenerativas es mejor todavía. La agricultura regenerativa cuida la tierra, reduce la utilización de fertilizantes inorgánicos, mejora la calidad del ambiente y protege a las comunidades que viven próximas a estos cultivos. Necesitamos avanzar en agricultura regenerativa. El año pasado también lanzamos un proyecto con WWF India, la Laudes Foundation, ASA e IDH, con la idea de lanzar proyectos de agricultura regenerativa en un área de 300.000 hectáreas en los estados de Odisha y Madhya Pradesh, en la India. Es un proyecto gigante, a diferencia del anterior, que era un pequeño piloto, son 300.000 hectáreas. Este es un proyecto muy grande, el otro es un proyecto más sencillo, este es un proyecto mucho más complejo. He ilustrado estos aspectos con dos ejemplos porque los dos muestran lo al principio del camino que estamos como industria. Ya sea por el tamaño de los proyectos que estamos aplicando o ya sea por la complejidad de lo que tenemos que hacer. Hemos visto el problema de la agricultura, hemos visto la necesidad de movernos al uso de materias primas de menor impacto, pero además tenemos que reducir el uso de materias primas vírgenes. No llega que las utilicemos de menor impacto, es que tenemos que utilizar menos. Tenemos que movernos de un modelo lineal a un modelo circular. Necesitamos generar residuo, necesitamos que el residuo que se genere se convierta en una nueva fibra, se convierta en un nuevo recurso para nuestros procesos productivos. Pero la circularidad está llena de retos. El reciclado mecánico es algo que existe en nuestra industria desde hace décadas, pero el reciclado mecánico tiene retos. El reciclado mecánico, en términos del recurso que utilizamos, de los residuos que utilizamos, tiene limitaciones, particularmente la mezcla de fibras. El reciclado mecánico no trabaja bien con fibras mezcladas. Y si pensamos en el resultado, el reciclado mecánico también tiene limitaciones. Tiene limitaciones porque la calidad de la fibra obtenida es menor. En el proceso de reciclado mecánico se acortan las fibras y la fibra resultante es de menor calidad. Necesitamos alternativas. Las alternativas vendrán de otros procesos, del reciclado químico o el termomecánico o otras alternativas. Necesitamos innovación, como estábamos diciendo. Bueno, me gustaría contaros aquí una de las formas en las que nosotros hemos enfrentado la innovación. Nosotros creamos hace 3 años el Sustainability Innovation Hub, que es un organismo interno dedicado a hacer exploración de la innovación para la industria textil de todo tipo, procesos, fibras, identificando aquellos procesos que son relevantes y que pueden convertirse en una tecnología disruptiva y buscando una forma de ayudarles al desarrollo o al escalado. Para esto utilizamos la vía de las startups que están funcionando en cualquier parte del mundo o también lanzamos retos, lanzamos colaboraciones con grandes empresas químicas o con grandes empresas del sector textil, planteándoles un reto de innovación que tenemos en la industria y en el que pedimos su ayuda. Bueno, una de estas startups que identificamos es Circ, es una compañía americana con una tecnología disruptiva. Circ es capaz de trabajar con la mezcla por excelencia de nuestra industria, el polycotton, la mezcla de algodón y poliéster. Es capaz de, utilizando residuo con mezcla de algodón y poliéster, separar, diluir ese tejido, separar
la parte celulósica de la parte sintética, a partir de la parte celulósica generar una nueva fibra de base celulósica que se puede convertir en un sustituto para una viscosa o para un algodón, y con la otra parte generar un poliéster de nuevo. Entramos en este proyecto, entramos en el capital de este proyecto porque creemos que es una tecnología disruptiva que se puede convertir en una de las soluciones del sector. Y estamos allí porque creemos que podemos ayudar a que el proyecto avance más rápido. Pero cuando pensamos en estas tecnologías, el segundo gran problema que nos encontramos, además de identificar esa innovación y además de ayudarla a que esta innovación avance rápidamente, es el escalado. Es conseguir que esto tenga dimensión, es conseguir que pasemos de la fase piloto o de la pequeña planta demo a que tenga el escalado que necesitamos para nuestras producciones. Bueno, esto lo voy a ilustrar con otro ejemplo, que es Infina. Probablemente Infina es una fibra que ya conocéis, es una innovación también que consigue generar una nueva fibra celulósica a partir de residuo textil pre o post consumo, diluyendo el tejido y generando una nueva fibra de base celulósica que, una vez más, puede ser una alternativa a una viscosa o un algodón para determinados usos. Infina tenía el desarrollo completamente hecho y estaba en la fase de escalado, en la fase en la que necesita la financiación para poner en marcha el proyecto. Nosotros probamos la fibra, vimos que daba, como podéis ver en la foto, colecciones deliciosas, y creíamos que podíamos servir de catalizador, que podíamos jugar ese papel para ayudar a que eso ocurra. Nos comprometimos a adquirir 1/3 de su producción en sus 3 primeros años de fabricación, un compromiso de más de 100 millones de euros para adquirir la fabricación de toda su fibra, de 1/3 de toda su fibra en los 3 primeros años. Hemos hablado del problema del reciclado, hemos hablado de los retos de la innovación, pero el problema no solo está en la última fase, en el reciclado. El problema está también en conseguir el residuo. Tenemos un problema en la fase de recolección y en la fase de clasificación. Para intentar ayudar en esa fase también, nos hemos involucrado junto a otras empresas españolas en constituir la Asociación para la Gestión del Residuo Textil, una asociación que tiene como objeto poner en marcha los mecanismos para la gestión del residuo textil en España bajo el marco definido del SCRAP por la nueva ley de suelos contaminados. Creemos que esta es una iniciativa que puede ayudar a dar una solución a algo que va a ocurrir, que tiene que ocurrir por regulación, y es un compromiso que nosotros, junto con otras 6 marcas y creo que con otras muchas más que están a punto de adherirse, vamos a conseguir que ocurra. Pero adicionalmente, otro de los elementos relevantes, esa falta de infraestructura de reciclado, de tratamiento del residuo que tenemos en Europa. Euratex lanzó una iniciativa para tratar de valorar cuál era esa carencia de infraestructura en Europa. ¿Qué necesitábamos hacer? ¿Qué necesitábamos hacer en Europa para que se generase la infraestructura necesaria para la recolección, selección y tratamiento, reciclaje de todo ese residuo textil? El residuo textil está eminentemente en Europa. Bueno, nosotros participamos en ese estudio, es un estudio que coordinó McKinsey. Claramente hay una oportunidad de negocio aquí, claramente la creación de infraestructura de recogida, clasificación y reciclado puede ser una industria que genere 7.000 empleos o más en Europa. Y también creemos que nuestra participación, junto con la participación de otras marcas, pueden ayudar a que esto ocurra de una forma más rápida. Y hemos hablado de las fibras, hemos hablado del reciclado, pero necesitamos procesos más responsables, necesitamos una fabricación más responsable también. Y cuando hablamos de procesos, cuando hablamos de la fabricación, obviamente tenemos que empezar hablando de los trabajadores de nuestra cadena de suministro. Nosotros hemos puesto al trabajador en el centro de nuestra estrategia de personas en la cadena de suministro.
Nuestra estrategia social ha ido evolucionando con los años de un modelo de crecimiento a un modelo de desarrollo. Creemos que nuestro papel en la estrategia social de la compañía puede ayudar a que la vida de los trabajadores en nuestra cadena de suministro mejore. Para ello, centramos la acción no solo en los elementos más vinculados al puesto de trabajo, sino en elementos fuera del puesto de trabajo y su vida en la colectividad, en la comunidad. Por ejemplo, tenemos proyectos relacionados con salario digno, que obviamente no solo se centran en el cumplimiento de los requerimientos de salario digno en cada uno de los países, sino que además buscan enriquecer esa perspectiva con otras cosas. Por ejemplo, proyectos de digitalización de salarios. Proyectos de digitalización de salarios que hemos lanzado en casi todos los hubs de producción y que se han manifestado una solución clave durante la pandemia. Pero cuando hablamos de otra de las dimensiones de nuestra estrategia social, por ejemplo, como es los migrantes o el género, cuando pensamos en género tenemos programas de salud reproductiva de mujer en la India que no tienen nada que ver con el puesto de trabajo, que están ayudando al desarrollo de la persona en la comunidad en la que vive. Creemos en este enfoque para la vida de los trabajadores de nuestra cadena de suministro. Creemos en el valor de nuestra industria como motor de desarrollo en los países en los que fabricamos. Y me gustaría mencionar un proyecto que creemos que es un proyecto de éxito de nuestra industria. Es un proyecto que tiene ya casi una década de vida, es el Accord para la seguridad de edificios e incendios en Bangladesh. Es un proyecto que tiene 10 años de vida, se lanzó en 2013, es un proyecto conjunto con más de 150 marcas y es un proyecto que desde el principio se centró en la transformación, se centró en la inspección y en la mejora, en el cambio de las instalaciones. Los que habéis estado en Bangladesh hace 10 años y los que habéis estado hace poco, sabréis de lo que estamos hablando. Es una industria completamente diferente, no solo porque las fábricas sean mejores, no solo porque nuestros trabajadores estén formados en seguridad y estén más seguros en su puesto de trabajo, sino porque esto se ha convertido en un motor de desarrollo, en un motor de crecimiento para la industria. La industria textil de Bangladesh es un motor económico para el país. Y el Accord ha sido uno de los pilares de ese desarrollo. Y cuando hablamos de los procesos, entre nuestros impactos tenemos que hablar del uso del agua. Las instalaciones, los procesos húmedos forman parte inseparable de nuestros procesos de fabricación. Nosotros nos hemos marcado como objetivo reducir un 25% el uso del agua en 2025. Y espero que nos hayamos quedado cortos, porque el proceso necesita mucho más. Para ello, lo que estamos haciendo es colaborando con nuestros proveedores, con nuestras instalaciones húmedas en la cadena de producción, proporcionándoles referencias, valores a ambicionar y proporcionándoles nuevas técnicas que permiten realizar los procesos tradicionales de una forma más eficiente o incluso identificando innovaciones que pueden suponer una alternativa a los procesos tradicionales. Me gustaría mencionar una de ellas, que es un buen ejemplo, la menciono a título de ejemplo simplemente, es Pigmentura, es un desarrollo hecho con CHT, es un proceso de tintura que prácticamente no utiliza el agua, consigue reducir hasta un 96% la utilización de agua en el proceso de tintura. Es un proceso disruptor y es un proceso que ha sido un desarrollo colaborativo realizado con una de estas grandes industrias del sector. Pero cuando hablamos de reducir los impactos en la industria, bueno, todos los que estamos aquí tenemos objetivos de descarbonización para 2050 o para antes de 2050. Nosotros lo hemos fijado en 2040. La descarbonización es uno de los elementos clave de la mejora, de la reducción de los impactos de nuestro sector.
Nosotros hemos focalizado, centrado los efectos a las acciones en la utilización de fibras de menor impacto, como he dicho, en una apuesta por la eficiencia en nuestras operaciones propias y por la utilización de energías renovables también en nuestras operaciones propias. De hecho, nos hemos comprometido y lo hemos hecho a que el 100% de la energía en nuestras operaciones propias provenga de fuentes renovables. Pero el gran reto de la descarbonización está obviamente en el Scope 3, está obviamente en las operaciones de nuestra cadena de suministro. Y para abordarlo necesitamos una transformación. Igual que la transformación de la que hablábamos en Bangladesh con el Accord, necesitamos transformar las instalaciones en las que se realizan nuestros procesos. Y para ello colaboramos con nuestros proveedores proporcionándoles estándares de fabricación, proporcionándoles técnicas alternativas a la forma tradicional de hacer las cosas. Hemos puesto a disposición de nuestros proveedores y a disposición de la industria un catálogo de mejores prácticas, de las mejores prácticas disponibles para la mayor parte de los procesos. Son propuestas que varían desde la sustitución de maquinaria y requieren inversión hasta la utilización de un aditivo para un proceso que no requiere ninguna inversión y que tiene impacto muy relevante. Pigmentura es uno de esos casos, pero podría mencionar Socalan, un producto desarrollado por BASF que también reduce la utilización del agua de forma notable en los procesos húmedos. Evidentemente, cuando hablamos de descarbonización no podemos dejar de hablar de la distribución, de la logística, particularmente del transporte. Descarbonizar el transporte es un reto no solo para nosotros, sino para todas las industrias. Necesitamos combustibles alternativos de bajo impacto, necesitamos medios de transporte de menor impacto. Nosotros hemos centrado nuestros impactos, nuestras acciones en optimizar las cargas y optimizar las rutas y en mover siempre que podemos nuestra carga a medios de transporte alternativos. Gigatrailers en lugar de trailers normales, utilización del tren en terrestre cuando podemos, pero no voy a dejar de reconocer que este es uno de los retos, sin duda también, del sector. Y no queremos tampoco acabar nuestra área de trabajo simplemente en la cadena de suministro y en nuestras actividades propias, sino que creemos que nuestros clientes tienen que formar parte también de este proceso de reducir nuestros impactos. Voy a comentar un proyecto que lanzamos hace tiempo. Nos hemos comprometido con la Ellen MacArthur Foundation a reducir la utilización del plástico en nuestra compañía un 50% en 2025. Parte de ese compromiso es nuestro compromiso a limitar los plásticos de un solo uso enviados al cliente a lo largo de este año. Pero también en 2020 una de las primeras cosas que hicimos fue eliminar la utilización de bolsas plásticas en todas nuestras tiendas. Cuando eliminamos la utilización de bolsas plásticas, una de las cosas de las que nos dimos cuenta es de que sobre el papel, pese a que las bolsas sustitutivas eran bolsas de papel reciclado, esto también suponía un gran consumo de recursos, en este caso de papel, aunque tuviese un fin de vida mucho mejor. Bueno, decidimos lanzar un proyecto, no sin cierta controversia probablemente, pero decidimos lanzar un proyecto con la mejor de las intenciones, con la intención de reducir el impacto sobre la utilización de papel. Decidimos proponerles a nuestros clientes una campaña para que utilizasen bolsas reutilizables. Sacamos nuestras propias bolsas reutilizables que pusimos a la venta, hicimos propuestas para nuestros clientes y los invitamos a que siempre traigan su bolsa. Y para ello pasamos a cobrar las bolsas de papel que estábamos utilizando en tienda. El resultado es que aquellos países en los que lo hemos implantado lo estamos desplegando gradualmente por todo el mundo, pero el resultado es que en aquellos países en los que lo hemos hecho hemos reducido la utilización de bolsas un 40%. Es un 40% menos de papel utilizado. Pero además queríamos dejar claro que el fin
de esta medida no era mercantilista, no era vender las bolsas. El fin es reutilizar las bolsas que tenemos. Por tanto, el dinero recaudado decidimos destinarlo a proyectos medioambientales. Desde que se lanzó hemos ido abriendo líneas de trabajo con distintas organizaciones. La última ha sido un proyecto firmado con WWF, un proyecto vinculado a la protección y restauración de áreas de biodiversidad, protección y restauración de cuencas hídricas y de zonas donde hay especies protegidas, actuación en áreas con especies protegidas. El segundo de los proyectos vinculados a la fase de vida del producto es un proyecto. Nuestras prendas tienen un impacto en la fase de uso. El lavado, particularmente, además del consumo energético, el consumo de agua, genera un impacto relevante que es el desprendimiento de microfibras. Nuestras prendas en el lavado desprenden microfibras. Abrimos varios proyectos también de desarrollo para ver qué solución podíamos encontrar para ellos. Uno de ellos tuvo éxito. Uno de ellos, realizado con BASF, fue una colaboración para desarrollar un detergente que podría reducir la liberación de las microfibras durante el proceso de lavado en hasta un 80%. Decimos hasta un 80% porque depende de la fibra, depende de la dureza del agua, depende de la máquina lavadora que lo esté realizando. Pero es un proceso que facilita el lavado, con lo cual se lava a menos temperatura y adicionalmente lo que genera una utilización menor de energía y, por tanto, también reduce las emisiones durante el proceso de lavado. Es un proyecto de colaboración, es un ejemplo de colaboración entre dos industrias completamente diferentes, la industria química y la industria del retail. Desarrollamos ese producto y lo pusimos a la venta a través de Zara Home, de una de las marcas de la compañía, para facilitar el conocimiento por nuestros clientes, la utilización por nuestros clientes, pero también para darle a conocer la fórmula a todos los fabricantes de detergentes que pueden fácilmente adaptar la formulación. Y relacionado también con la vida del producto, queríamos acompañar a nuestros clientes proponiéndoles una nueva posibilidad para sus prendas. El año pasado Zara lanzó Pre-Owned, un proyecto que ambiciona ayudarle a nuestros clientes a extender la vida útil de las prendas, proporcionándoles un servicio de reparación cuando así lo solicitan, o si deciden que no van a volver a usarlas, proporcionarles un servicio para poder ponerlas a la venta o para poder donarlas a una organización benéfica. Este proyecto conecta con otro proyecto que habíamos lanzado hace tiempo de recogida de ropa en nuestras tiendas, que se completó en 2020 poniendo contenedores en nuestras tiendas y todas las prendas recogidas se donan a asociaciones benéficas, Cáritas, Cruz Roja en España y otras en otras partes del mundo. Zara Pre-Owned es un proyecto que busca completar en el final de vida de las prendas la experiencia del cliente. Y lo vamos a dejar ahí, que no quiere seguir. Y acabamos ya este proceso, esta reflexión sobre la necesaria transformación del sector. Hemos hablado de los impactos, hemos hablado de la necesaria transformación, hemos hablado de las soluciones que, bajo nuestro punto de vista, de los ingredientes que pueden ser parte de la receta que nos ayude a mejorar y a transformar nuestro sector, la innovación y la colaboración. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que tenemos que hacerlo. Hemos puesto ejemplos de lo que hemos estado haciendo nosotros. Son pequeños ejemplos de lo que hacemos nosotros y podría acompañarlos de ejemplos de los que están haciendo otros. La idea de estos ejemplos es ponerle hechos a las palabras.
porque este tiene que ser el año de la acción. Todos hemos estado poniendo objetivos a lo largo de los últimos años, pero creo que todos tenemos la sensación de que 2023, y así nos lo recordaban en las dos últimas COPs, tiene que ser el año de la acción. Nosotros estamos convencidos de que lo tenemos que hacer. Creemos que esta es la vía para el sector. Creemos en esta transformación del sector. Creemos en un sector nuevo en el que las prendas son fabricadas, un sector circular en que las prendas son fabricadas a partir de recurso textil al final de su vida, con procesos eficientes, con respeto de las vidas de nuestros trabajadores en las comunidades en las que viven. Creemos en un sector que puede convertirse en motor de desarrollo para muchos países, un motor de crecimiento económico y un motor de desarrollo de los países. En definitiva, estamos absolutamente convencidos de que este es el único futuro posible para esta industria. Muchas gracias. Secura, la compra a plazos más rápida y simple. Disfruta hoy, paga después. Secura, y ni te enteras.